Mi niña, escucha con el corazón abierto, porque esta no es solo una historia sobre el dolor que la piel puede cargar, es sobre el poder que nace de no agachar la cabeza, sobre cómo una mujer negra, de piel profunda como la tierra mojada, puede entrar en el palacio de quienes la miran por encima y sin decir una palabra más alta que otra, cambiarlo todo. Ella se llamaba Naila, y el día que se casó con Thomas Whitmore, la ciudad entera hablaba. Un banquero blanco, herencia vieja, apellido con historia. Ella, hija de costurera y chofer, del lado sur de Atlanta. Pero nadie hablaba de cómo la miraban en la iglesia ese día, con sonrisas que no tocaban los ojos y bendiciones que sabían a veneno. Vestía marfil, pero no era el vestido lo que deslumbraba. Era cómo lo llevaba, con la espalda recta, el mentón firme y los ojos negros como secretos. «¡Qué exótica se ve!», murmuró una voz entre perlas. Thomas siempre fue tan excéntrico. Su suegra, Eleanor Whitmore, no lloró en la boda, ni sonrió. Solo le ofreció la mano como quien extiende una servilleta sucia, con esa mirada pulida que ha destrozado más vidas que un cuchillo. «Bienvenida a la familia», dijo. Pero lo que Naila sintió fue: «No olvides que no eres una de nosotras». Ay, mi niña. Ella pensó que había ganado el amor, pero no sabía que estaba entrando a un mundo donde el odio se disfraza de educación, donde el racismo no grita, susurra con copas de champán. La mansión Whitmore era blanca, grande y silenciosa. Cada rincón olía a poder antiguo, a linaje encerrado tras vitrales. Pero para Naila olía a juicio. Cada retrato en la pared le recordaba que no había ninguna como ella, ni en piel, ni en historia, ni en alma. Los primeros días fueron suaves, demasiado suaves. Eleanor la llamaba querida con esa dulzura que arde. Le ofrecía té de jazmín, pero nunca una silla al lado. Le preguntaba por sus raíces, con tono curioso, como si Naila fuera una planta exótica que alguien dejó en su jardín por error. ¿Y Thomas? Oh, él la amaba, eso sí. Pero el amor no siempre sabe pelear cuando está cómodo. Y Naila ya estaba cansada de pelear. Desde niña, desde que le decían que era demasiado oscura para ser bonita. Desde que le ofrecían base de maquillaje que nunca coincidía con su tono. Desde que aprendió que el silencio, a veces, es más seguro que responder. Pero en aquella casa, el silencio era otra trampa. Y ella lo supo la primera noche que bajó a cenar con un vestido rojo. Rojo como su fuerza, rojo como su rabia contenida. Y Eleanor la miró, de arriba abajo, con una sonrisa que podía quebrar diamantes. «¡Qué atrevido! Ese color resalta mucho en tu tono. ¿No crees, Thomas?». Él se rió, sin entender. Pero Naila lo entendió todo, y no dijo nada, porque a veces el silencio es la semilla del grito que vendrá. Y justo cuando pensó que podría sobrevivir a todo aquello con gracia, encontró la carta, la que no tenía nombre, la que estaba en el cajón equivocado, y al leerla, su corazón se detuvo, porque no era solo una carta, era una advertencia. Una mujer, de hacía años, también negra, también no de su clase, también esposa de un Whitmore, y también desaparecida. La carta no tenía más de unas líneas, pero hija mía, esas palabras pesaban como piedra mojada. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes, no confíes en sus sonrisas. Aquí, el silencio también mata. Naila la leyó una vez, luego otra, y otra más. Las manos le temblaban. El corazón le golpeaba el pecho como queriendo escapar. Al final, una firma apenas legible. Clarice M. Whitmore. Y una fecha, 1989. 36 años antes. Y ni una sola mención de ese nombre entre los Whitmore. Ni en los retratos que colgaban en el salón principal. Ni en los álbumes de cuero sobre la mesa de caoba. Ni en las palabras siempre medidas de Eleanor, su suegra. Naila se quedó sentada en el suelo de ese enorme vestidor por casi una hora. La carta entre los dedos, el alma hecha nudo. Clarice también había sido una mujer negra. También fuera de clase, como solía decir Eleanor. Y también había estado casada con un Whitmore, pero ahora era como si nunca hubiera existido. Esa noche, el sueño no vino. Y si vino, no se quedó. En esa cama de sábanas importadas y almohadas que olían a lavanda,
Naila sintió algo distinto, como si la casa le susurrara cosas que nadie más oía, como si el aire escondiera secretos. A la mañana siguiente, Eleanor la esperaba en el invernadero, sentada entre orquídeas y cristales, vestida como siempre, de blanco, como si su alma fuera del mismo color. ¿Dormiste bien, querida?, preguntó, removiendo el té con movimientos delicados. Encontré una carta, dijo Naila sin rodeos. ¿Una carta? De alguien llamada Clarice M. Whitmore. Y por primera vez, Eleanor parpadeó, lento, como si el tiempo se le hubiera torcido por dentro. Pero luego sonrió. Oh, esa sonrisa. No recuerdo ese nombre. Debe haber sido una criada. Aquí ha trabajado tanta gente. Mentira. Mentira disfrazada de memoria selectiva. Ella era como yo, ¿verdad?, dijo Naila, mirándola directo. También se casó con uno de ustedes. También fue borrada. Eleanor dejó la taza con suavidad. Cada movimiento de esa mujer era como una escena ensayada. Pero los ojos ya no podían ocultar la verdad. No entiendo a qué te refieres. Quizá estás cansada. Este mundo puede ser abrumador para quienes no nacieron en él. No dijo, para una mujer negra como tú. No lo necesitaba. Estaba en su voz, en su postura, en esa superioridad que aprendió a vestir como si fuera parte de la piel. Esa tarde, Naila buscó en registros antiguos, en bases de datos, en periódicos digitales. Y sí, encontró un certificado de matrimonio. Clarice Montgomery y Nathaniel Whitmore, hermano mayor de Thomas. 1 año de boda. 2 años después, un divorcio por mutuo acuerdo. Y luego, silencio. Nada más, como si la tierra se la hubiera tragado. Hasta que apareció otro nombre. Isaac Joa Langford, abogado de la familia Whitmore en los años 80, ahora jubilado, viviendo en Birmingham, Alabama. Naila decidió ir a buscarlo. Le dijo a Thomas que su madre en Atlanta estaba delicada. Mentira blanca, mentira necesaria, mentira aprendida en aquella casa, donde la verdad nunca se decía de frente. Mientras preparaba su maleta, escuchó un leve sonido, una hoja deslizándose por debajo de la puerta del vestidor. La recogió, y ahí estaba, una caligrafía firme, serena, como un susurro escrito en papel. Sigue buscando. Yo no pude escapar. Tú sí puedes, Clarice. El calor en Birmingham era distinto, no como el de Atlanta que abrazaba con humedad. Aquí era seco, áspero, como si el aire arrastrara memorias viejas y heridas que aún sangran por dentro. Naila llegó sola, sin maquillaje, sin peinados costosos, sin los vestidos que Eleanor aprobaba. Solo ella, su piel oscura brillando bajo el sol del sur, con ese andar firme que aprendió viendo a su madre cruzar calles donde no la querían ver pasar. El barrio donde vivía Isaac Langford olía a tiempo detenido. Casas de madera antigua, porches con sillas mecedoras vacías y árboles torcidos por los años. Una anciana la miró desde la ventana. Un perro la siguió en silencio. Tocó la puerta. 1, 2, 3 golpes. Nada. Y cuando ya pensaba marcharse, la puerta se entreabrió. «¿Quién la manda?», dijo una voz grave. «Soy Naila Whitmore. Bueno, por matrimonio al menos». Una pausa larga, como si ese apellido pesara. «Yo no trabajo con los Whitmore desde hace 30 años. Precisamente por eso estoy aquí. No tengo nada más que decir sobre ellos». «Es sobre Clarice», dijo Naila. Silencio. Y entonces, la puerta se abrió del todo. Isaac Langford era un hombre delgado, con piel gastada como cuero viejo, y ojos que no miraban, escaneaban. Tenía la voz de alguien que vio muchas verdades morir en bocas cerradas. «Pase». Dentro, la casa olía a libros, tabaco seco y soledad. En las paredes no había retratos, solo diplomas enmarcados, uno con manchas de humedad, otro torcido. «¿Qué sabe usted de Clarice?». «Que se casó con Nathaniel Whitmore, que desapareció y que nadie habla de ella. Nadie puede hablar de ella». Isaac se sentó en una silla baja, como si cargar ese nombre le cansara el cuerpo. «Clarice Montgomery fue una de las mujeres más brillantes que conocí. Profesora de historia afroamericana en Howard, activista, orgullosa, pero enamorada de Nathaniel. Y él la amaba, o eso creíamos todos». Naila no dijo nada. A veces, el silencio abre más que las preguntas. La familia Whitmore no la soportaba, especialmente Eleanor. Le hacían la vida imposible. «Pero Clarice no era como tú, niña.
Ella no tenía esa forma tuya de aguantar callada. Ella respondía, ella escribía, ella peleaba. ¿Qué le hicieron?, preguntó Naila bajito. Isaac desvió la mirada. No lo sé con certeza. Un día desapareció. Me dijeron que había firmado el divorcio y se había ido del país. Pero esa no era Clarisse. Ella nunca hubiera firmado nada sin hablar conmigo primero. Y su firma, yo la conocía de memoria. La del documento no era suya. Un escalofrío le recorrió la espalda a Naila. ¿Intentó denunciar? ¿A quién? ¿Con qué pruebas? Yo era el abogado de ellos, Naila. Y sabía muy bien lo que podían hacer. Controlaban jueces, medios, instituciones. No mataban con cuchillos. Mataban con contratos, con silencio. Entonces, ¿usted se quedó callado? Isaac la miró, con una tristeza tan honda que dolía. Tenía una hija pequeña. Me amenazaron. Me destruyeron. Nunca volví a ejercer. Y luego se levantó lentamente, fue hasta un mueble y sacó una caja de madera. La abrió. Dentro había un pañuelo bordado con las iniciales C.M. y una libreta pequeña, de cuero gastado. Ella me dio esto antes de desaparecer. Me dijo, si algo me pasa, algún día vendrá alguien como yo. Dale esto a ella. Supongo que eres tú. Naila la tomó con manos temblorosas y al abrir la libreta, lo primero que leyó fue: la mansión es una prisión blanca, pero yo llevo la llave por dentro. Si no vuelvo, haz ruido por mí. Y justo en ese instante, el teléfono fijo de Isaac sonó. Él no se movió, pero Naila notó cómo se le tensaron los hombros. La máquina contestadora captó el mensaje. Una voz conocida, fría, educada. Señor Langford, sabemos que ha tenido visitas. Sería una lástima que su hija volviera a tener problemas. ¿No cree? Naila se quedó helada. Isaac cerró los ojos. Te dije, niña, ellos no olvidan y tampoco perdonan. Naila no volvió al hotel esa noche. Se quedó en casa de Isaac, sentada en una mecedora, mientras él vigilaba desde la ventana como si supiera que el peligro no golpea la puerta. Entra en silencio por las rendijas. La libreta de Clarisse. Ay, niña, esa libreta no era solo papel, era testigo, era testimonio, era grito contenido. Con letra firme y elegante, Clarisse escribió durante sus 2 años en la mansión Whitmore. Sus primeras impresiones, el miedo disfrazado de cortesía, los pequeños gestos que otras mujeres blancas nunca habrían notado. Pero ella sí, porque las mujeres negras, mi amor, aprenden desde niñas a leer lo que no se dice. El mayordomo me llama señora, pero evita tocarme. Eleanor me ofrece té, pero nunca me mira a los ojos. Las invitadas me preguntan de qué país africano soy, aunque nací en Baltimore. Dicen que tengo una voz exótica, como si mi boca fuera selva y no hogar. Cada palabra era un espejo, y Naila se vio reflejada en cada una. Clarisse no se estaba quejando, estaba dejando pistas, como si supiera que algún día otra mujer como ella tendría que continuar su historia. En una de las últimas páginas, un nombre repetido varias veces, Edmund. Naila frunció el ceño. No recordaba a ningún Edmund en la familia. Isaac se acercó, le tomó la libreta, leyó ese nombre y susurró. Edmund era el jardinero, joven, negro, silencioso. Lo despidieron semanas antes de que Clarisse desapareciera. Nunca entendí por qué. ¿Crees que él sabía algo? Creo que ella confiaba en él, más de lo que confiaba en su propio esposo. Entonces Naila entendió. Clarisse había dejado un hilo, uno más, y Naila tenía que seguirlo. Al volver a Atlanta, Naila llevaba la libreta escondida en el doble fondo de su maleta. Nadie debía saber. No aún. Thomas la recibió con los brazos abiertos. ¿Cómo está tu mamá? Mejor, dijo ella, y le besó la mejilla con cuidado, como quien no quiere despertar algo que ya sospecha. Eleanor no bajó a saludarla esa noche, pero dejó un sobre en su habitación. Dentro, una nota escrita con la letra elegante de siempre. No te alejes tanto, querida. Este mundo tiene memoria, y en esta familia, lo que no se dice, no existe. Y por primera vez, Naila sintió miedo real, no por ella, sino por lo que estaba a punto de descubrir. Al día siguiente, pidió el coche a la vieja Gladys, la chófer del servicio. Una mujer de pocas palabras, ojos sabios y manos fuertes. «¿Gladys? ¿Recuerdas a alguien llamado Edmund?»
Gladys no respondió de inmediato, solo encendió el motor, y mientras se alejaban de la mansión dijo: «No deberías preguntar por él, señorita Naila. A algunos fantasmas no les gusta que los llamen. ¿Por qué? Porque Edmund no desapareció como Clarice. Edmund apareció muerto». Naila se giró de golpe. «¿Qué?» «Un mes después de que Clarice se fue. Dijeron que fue un accidente. Pero en esta casa, los accidentes tienen nombres. Y ahí, mi niña». Naila supo que estaba pisando el mismo terreno que había tragado a Clarice, el mismo barro elegante, el mismo silencio asesino. Esa noche volvió a leer la libreta, y entre las páginas encontró algo que antes no había notado: un sobre doblado, pegado al final con cinta, y dentro, una foto, vieja, desgastada, pero clara. Clarice, sentada en un banco del jardín, sonriendo, y junto a ella, un niño, de unos 3 años, piel canela, rizos oscuros, ojos grandes. Detrás de la foto, un mensaje: «Él es mi verdad, mi mayor secreto y mi mayor amenaza. No dejes que lo entierren conmigo». Naila no durmió esa noche. La fotografía temblaba entre sus dedos como si cargara vida propia. Clarice, radiante, y ese niño, su hijo, su herencia, su peligro. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Estaba vivo? Y más aún, ¿por qué nadie lo mencionaba? A la mañana siguiente, Naila bajó a desayunar con una sonrisa estudiada. Llevaba un vestido beige, el favorito de Eleanor. La tela caía suave sobre su piel oscura, y aún así, la mirada de su suegra la desnudó. «¿Dormiste bien, querida?» «Mejor que nunca. Eso espero. En esta casa, el descanso es un lujo, pero también un deber». Thomas leía el periódico como si el mundo no ardiera a su alrededor, como si no sospechara que su esposa llevaba una historia prohibida en el bolso. «¿Alguna vez oíste hablar de un niño en esta casa?», preguntó Naila, en tono casual. «¿Un niño? Sí, hace años. Pequeño, de piel morena». Thomas frunció el ceño. «No. ¿Por qué?» «Curiosidad». Eleanor la miró, y por primera vez, su sonrisa tembló. Esa tarde, Naila volvió a revisar la libreta de Clarice. Las páginas finales eran más desesperadas, la letra más inclinada, como si el alma de Clarice ya supiera que el tiempo se le acababa. «Nathaniel no quiso reconocerlo. Dijo que no podía tener un hijo con mi tono, que arruinaría el apellido. Lo escondí, lo protegí. Edmund me ayudó, pero ya nos están vigilando. Si algo me pasa, busquen a Pearl. Ella sabrá qué hacer». Pearl, otro nombre, otra pista. Naila preguntó a Gladys, y Gladys bajó la mirada. Pearl Johnson era la ama de llaves antes de mí, la única que Clarice confiaba. «¿Dónde vive ahora?» «En Decatur, en una casa pequeña con un rosal al frente, pero no habla con nadie de esta familia». «Yo no soy de esta familia». Gladys la miró y asintió. La casa de Pearl era modesta, con paredes de madera azul claro y un jardín que olía a hierbabuena. Una mujer de piel grisácea, ojos cansados y voz dulce, abrió la puerta. «Usted es Naila, esposa de Thomas Whitmore, pero vengo por Clarice». Pearl se quedó en silencio. Luego, hizo a un lado la cortina. «Pasa, hija. Ya era hora de que alguien viniera por ella». Dentro todo olía a años vividos, fotos viejas, cortinas bordadas a mano y un altar con una vela encendida bajo un retrato de Clarice. «¿Usted lo conoció? ¿Al niño?» «Claro que sí. Se llamaba Elijah. Era dulce, callado, con los ojos tristes como su madre, pero inteligente, como un rayo». «¿Dónde está ahora?» «Eso no lo sé. Después de la desaparición de Clarice, lo sacaron de la casa a escondidas. Yo traté de buscarlo, pero Eleanor lo borró todo. Actas, archivos, hasta el médico que lo atendía. Murió en un incendio accidental». «¿Y Edmund?» «Edmund era su padrino, el único que se atrevió a decirle a Nathaniel que debía reconocerlo. Y por eso apareció flotando en el lago del sur». Naila sintió náuseas, rabia, dolor, pero también una chispa. «¿No dejó Clarice nada más?» Pearl asintió. Fue hasta un cajón escondido bajo una tabla del suelo. Sacó una cajita de metal. Dentro, un collar. Y un documento. Un testamento. Firmado por Clarice Montgomery Whitmore. Año 1989. Y en letras claras: «Declaro como único heredero de mis bienes personales y derechos legales a mi hijo, Elijah M. Whitmore». Pearl la miró.
Ese documento no vale nada. Si nadie reconoce a Elijah, entonces habrá que hacer ruido. Pero justo cuando Naila salía de la casa con el testamento en mano, un coche negro se detuvo al frente. Oscuro, silencioso. De él bajó un hombre de traje gris. Impecable, impenetrable. Señora Whitmore, la señora Eleanor solicita su presencia. Urgente. Y sin decir más, le abrió la puerta trasera. El coche olía a cuero caro y a advertencia. El chofer no hablaba, solo conducía, firme, como si llevara en el volante una orden sagrada. Naila sostenía el testamento de Clarice contra el pecho. Lo había envuelto en su bufanda, como si fuera una criatura dormida. Sabía que no debía haberlo traído con ella, pero también sabía que no podía dejarlo atrás. Cuando llegaron a la mansión, el portón ya estaba abierto. La noche comenzaba a caer, y ese jardín perfecto, donde todo parecía vivir bajo control, ahora le parecía una selva de secretos. Eleanor la esperaba en el salón principal, de pie, con un vestido gris perla y guantes blancos, como una reina sin corona, pero con imperio. No hubo abrazos, ni preguntas amables, solo una frase. ¿Fuiste a ver a Pearl? Naila no fingió. Ya no. Sí. ¿Encontraste algo interesante? Más que interesante. Encontré la verdad. Eleanor suspiró y caminó hasta el gran ventanal, donde las cortinas se movían con el viento como si quisieran escapar también. ¿Crees que eres la primera que intenta desafiarme, Naila? No soy tu enemiga. No aún. La tensión en esa sala se podía cortar con las manos. Los retratos de los Whitmore, todos blancos, todos fríos, parecían observar la escena en silencio. Clarice era brillante, dijo Eleanor sin mirar atrás, pero confundió fuerza con desafío y pagó por ello. ¿La mataron ustedes?, preguntó Naila con la voz firme pero el alma temblando. No hace falta mancharse las manos cuando tienes el poder suficiente. A veces basta con quitarle el suelo a alguien y ver cómo cae sola. Naila cerró los puños. La ira la recorría como fuego. Tenía un hijo, un heredero legítimo. No lo reconocieron, porque no lo merecía, ni su sangre, ni su tono, ni su origen. Y ahí, hija, el mundo se quebró, porque Eleanor no gritó, pero lo dijo. Lo dijo como quien escupe. Era demasiado oscuro para ser uno de los nuestros. Ahí lo tienes. Ya no con velos, ya no con palabras dulces. Crudo, real, racismo con apellido. Pero Naila no lloró, no tembló. Yo también soy demasiado oscura. Y sin embargo, aquí estoy. Eleanor giró por fin. Sus ojos ya no fingían. Ni odio elegante, ni cortesía vacía. No por mucho tiempo. Se acercó, despacio, y en voz baja dijo: «Tú me recuerdas a ella, pero Clarice era fuego, y tú eres una grieta. Y las grietas, querida, no derrumban casas». Naila la miró, y con una calma que no sabía que tenía, respondió: «Las grietas no derrumban casas, pero dejan entrar la luz». Eleanor se quedó inmóvil. Por una fracción de segundo, esa mujer que se creía diosa parpadeó. Naila se giró, y antes de subir las escaleras, dejó el testamento sobre la mesa central. «Ahí está la verdad. Haz con ella lo que tu conciencia, si todavía tienes una, te permita». Subió despacio, peldaño por peldaño. Con cada paso, dejaba atrás una parte del miedo, una parte del silencio, una parte de sí. Pero al llegar al dormitorio, la puerta estaba entreabierta, las luces apagadas, y en la cama, sobre su almohada, una nota escrita con letras de imprenta, sin firma. «Deja el pasado donde está, o tu final será igual que el de ella». La nota temblaba en sus manos, como el último aliento de una advertencia no dicha. Ella, que siempre había llevado la dignidad como un manto, ahora sentía el frío de la amenaza recorriéndole la espalda. Pero el miedo, ay, ese miedo, no la detendría, porque cuando te han llamado demasiado oscura, cuando te han puesto en jaulas de oro y mentiras, la única opción es romperlas. Naila se sentó en la cama, mirando la nota con ojos que ya no buscaban permiso para existir. Recordó la voz de su madre, esa mujer que con manos ásperas y corazón de fuego le dijo: «Nunca dejes que te digan quién eres, porque tú, niña, eres el alma de esta historia». Al día siguiente, mientras el sol doraba la mansión con luces que parecían falsas, Naila decidió que era hora de buscar a Elijah. Elijah, el hijo que no debía existir, el hijo que los Whitmore intentaron borrar.
el hijo que podría cambiarlo todo. Con la libreta de Clarice y el testamento en la bolsa, se preparó para enfrentar un mundo que le había enseñado a no esperar nada. Porque a veces, la resistencia nace del silencio, y la dignidad se construye con pasos firmes hacia lo desconocido. Pero justo cuando cruzaba el umbral, el sonido de tacones acercándose cortó el aire. Era Eleanor. «¿A dónde crees que vas con tanto tesoro?» Su voz, dulce pero venenosa, llenó el vestíbulo. Naila se volvió, el corazón latiendo fuerte pero el alma en calma. «Voy a buscar la verdad y a reclamar lo que es mío por derecho». Eleanor sonrió, esa sonrisa que esconde espinas. «Querida, esta mansión no es un lugar para las verdades, es un lugar para secretos bien guardados». Y con esas palabras, dejó caer un sobre la mesa. Dentro, una fotografía. Un Elijah más grande, adolescente, de pie frente a un edificio viejo. Y al reverso, una sola frase escrita con tinta negra. «Elijah no quiere ser encontrado». Naila sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero en su pecho ardía una llama, una promesa, porque a veces, para liberar el pasado, hay que enfrentarlo. Y ella estaba lista. La fotografía parecía vibrar en sus manos, como si guardara el pulso de un corazón que aún latía, aunque el mundo quisiera callarlo. Elijah, adolescente, de pie frente a un edificio viejo y desgastado, mirada desafiante, brazo cruzado, y esa sombra de alguien que sabe que es invisible para quienes no quieren verlo. Naila no dudó. No importaba cuánto quisiera Elijah esconderse. Ella era su madre. Aunque el tiempo y el silencio intentaran borrarlo, la dirección escrita al reverso no era fácil de encontrar. Un barrio olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido en calles rotas y paredes desconchadas. Al llegar, Naila sintió cómo el peso del pasado se hacía presente. Los niños corrían descalzos, los adultos se miraban con desconfianza, y el aire olía a esperanza rota y resistencia silenciosa. Llamó a la puerta del edificio. Un hombre bajito, con ojos oscuros y cansados, abrió. «¿Puedo ayudarla?» «Busco a Elijah Whitmore». «¿Y quién la manda?» «Soy su madre». El silencio pesó en el aire como un puño cerrado. Elijah no estaba, pero alguien le habló de él, de cómo había escapado, de cómo no quería saber nada de la familia Whitmore, ni de secretos, ni de historias que pesaban más que cadenas. Sin embargo, una vecina, una mujer mayor con manos arrugadas y sonrisa triste, le dio una pista. «Elijah anda por los talleres de arte. Dice que quiere pintar su propia historia, pero le tienes que hablar con el corazón abierto, muchacha. Si no, no se acerca». Naila sintió el eco de esa advertencia, porque Elijah, como tantas de nosotras, había aprendido a no confiar en promesas ni palabras vacías. Fue entonces cuando recordó las palabras de Clarice: «Si algo me pasa, haz ruido por mí». Y ella estaba aquí para hacer ruido, para romper el silencio que intentaban imponerle, para reclamar su historia y la de su hijo. Con la fuerza de 1000 lunas, se levantó y caminó hacia el taller más cercano, donde el arte parecía luchar contra el olvido. Pero justo cuando tocaba la puerta, una voz fría y conocida se deslizó por detrás. «Buscar al hijo es buscar problemas, Naila». Se volvió lentamente. Era Thomas, sus ojos llenos de preocupación. ¿O era miedo? No entiendes lo que esto puede desatar. Quizás sea hora de que empieces a entender. Y en ese instante, Naila supo que estaba sola en esta lucha. Pero también supo que la soledad no la detendría, porque su historia, la de Clarice, Elijah y la suya propia, merecía ser contada. La mirada de Thomas era un huracán contenido. En sus ojos, la tormenta de quien ama y teme al mismo tiempo. Un hombre dividido entre el linaje que lo formó y la mujer que eligió amar. «Naila», dijo con voz baja, casi suplicante, «no sabes en qué te estás metiendo». «Sé exactamente en qué me meto», respondió ella, con la fuerza que solo lleva el que ya fue herido. Pero se rehizo. «Es la historia de mi hijo. Es mi verdad». Thomas bajó la mirada, apretó los puños. «Eleanor no es solo mi madre, es la guardiana de este apellido, y ella hará lo que sea para protegerlo. ¿Incluso destruir a su propio nieto?» El silencio pesó como un manto helado. «No te imaginas lo que esa familia es capaz de hacer», dijo Thomas, la voz quebrándose por primera vez.
Mi padre desapareció cuando yo era niño, y la verdad nunca salió a la luz, solo promesas rotas y un silencio que me ahoga. Naila sintió que su corazón se ablandaba, pero no se detuvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir ocultando lo que duele? ¿O enfrentarlo para que mi hijo no tenga que pagar con su vida la ignorancia de otros? Thomas cerró los ojos, respiró profundo. No quiero perderte, ni a ti, ni a este hijo que ni siquiera conozco. Entonces pelea conmigo, no contra mí. En ese instante la casa se sintió más pequeña, como si las paredes escucharan, como si los retratos en la sala se inclinaran para oír la verdad que hacía temblar la mansión entera. Y en medio de esa confesión, Naila supo que la verdadera batalla no era contra Eleanor, era contra los fantasmas que esa familia había criado durante generaciones. Pero ahora, ella no estaba sola. Por primera vez, tenía un aliado. «Vamos a buscar a Elijah», dijo Thomas, juntos. Y mientras las sombras de la mansión Whitmore se alargaban, la promesa de una lucha comenzó a tomar forma. La decisión de Thomas resonaba en la mansión como un trueno apagado. Juntos buscaban a Elijah, pero el peso del pasado seguía vivo en cada mirada, en cada suspiro. Naila sentía la esperanza y el miedo en equilibrio frágil, porque amar a un hombre blanco que enfrenta a su propia familia no era victoria fácil. Era un camino lleno de espinas y silencios incómodos. Thomas, con los dedos entrelazados y la mirada fija, admitió: «No sé cuánto tiempo Elijah ha estado desaparecido. Ni siquiera sé si quiere ser encontrado. Por eso tenemos que ser pacientes», respondió Naila con la misma calma que usa el guerrero antes de la batalla. «No busco un encuentro fácil, busco sanar». Los días que siguieron fueron un mar de llamadas, visitas y preguntas cuidadosas. Elijah parecía un fantasma, esquivo como un susurro en la noche. Pero entonces, una pista inesperada, un contacto en un centro comunitario de arte, donde jóvenes expresaban su dolor y su historia a través de pinturas, música y versos. Allí encontraron un mural, una explosión de colores oscuros y brillantes, sombras y luces. Un retrato de una mujer negra, fuerte, con ojos de fuego. Y al lado, un niño con la piel del tono de la tierra, mirando al horizonte. «¿Quién hizo esto?», preguntó Naila. «Elijah», respondió una voz joven y firme. «Pinta lo que no puede decir». Elijah apareció entonces, no como esperaba Naila, no con miedo, ni rencor, sino con una mezcla de desafío y dolor. Un joven que carga la historia de su madre y de Clarice, pero también el peso de decidir quién quiere ser. La reunión fue tensa, llena de miradas que querían decir más de lo que las palabras lograban. «No vine a pedir perdón», dijo Elijah con voz grave. «Vine a entender». Naila asintió, porque a veces entender es el primer paso para perdonar, para liberarse. Pero la sombra de Eleanor no se había ido, y en la mansión, la batalla apenas comenzaba. «No esperes que todo sea fácil», advirtió Thomas. «Ella no dejará que la historia cambie sin luchar». Y en esa noche, mientras las estrellas brillaban por encima de Atlanta, Naila entendió que el camino hacia la justicia era largo y estaba solo empezando. La mansión Whitmore, con sus salones dorados y lámparas de cristal, se convirtió en un tablero de ajedrez donde Eleanor movía sus piezas sin ruido, pero con una precisión mortal. Mientras Naila y Thomas construían puentes con Elijah, Eleanor tejía redes de sombra para mantener intacto su imperio de silencio. Aquella noche, en un despacho oculto tras una biblioteca, Eleanor habló con un hombre de traje oscuro y sonrisa calculada. «La situación se ha complicado», dijo ella, con voz fría como el mármol. «Esa mujer, Naila, está cavando demasiado profundo. Elijah está reapareciendo, y eso amenaza el legado». «¿Qué desea que haga, señora?», preguntó el hombre. «Que le recuerden que no es bienvenida, que el pasado debe quedar enterrado, y si hay que usar la ley, el dinero o la vergüenza, que así sea». En las semanas siguientes, la familia Whitmore empezó a escuchar rumores. Pintaron a Naila como una oportunista, a Elijah como un rebelde sin causa, y a Thomas como un hijo perdido, incapaz de controlar a su esposa. Pero Naila sabía que la verdad era más fuerte que esas sombras, que la dignidad no se vende ni se doblega ante la crueldad elegante. Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos que Isaac le había dado, descubrió algo inesperado.
un documento sellado con el emblema Whitmore, una cláusula secreta en el testamento original de Nathaniel, que decía que cualquier descendiente no reconocido podía ser desheredado, pero que, en caso de reclamación legal, un juez independiente debería validar la identidad. Eso le dio una idea. Si Elijah podía probar que era el hijo legítimo de Clarice y Nathaniel, podría recuperar no solo su nombre, sino también la herencia que Eleanor negaba. Y así, la batalla tomaría un nuevo rumbo. Mientras tanto, en la mansión, Eleanor miraba por la ventana, su reflejo en el cristal más duro que cualquier armadura, porque sabía que la grieta que Naila abría podría romper más que paredes. Naila y Thomas se reunieron con Isaac y una abogada joven, una mujer de mirada intensa y voz firme, que había peleado casos imposibles antes. Si Elijah puede probar su identidad, la ley está de nuestro lado, dijo la abogada. Pero Eleanor no lo va a facilitar. Esta familia tiene dinero, influencia y paciencia para enterrar la verdad. Naila asintió, con la libreta de Clarice y el testamento apretados contra el pecho. No vamos a dejar que el silencio gane otra vez. Los días se llenaron de demandas, cartas, amenazas veladas y puertas cerradas. En la mansión, Eleanor mantenía su fachada impecable, pero los muros comenzaron a temblar con cada paso que Naila daba. Una noche, Naila recibió una llamada anónima. «Cuidado con lo que buscas, niña. Hay cosas que no se deben descubrir». Pero ella respondió con la voz que ya no podía esconder. «Soy negra, soy fuerte y merezco mi lugar». Mientras tanto, Elijah enfrentaba su propio conflicto. El miedo a la familia que le negó, pero también el deseo profundo de reclamar su historia. En el tribunal, la abogada presentó pruebas contundentes. La libreta, el testamento, testimonios de Pearl y Gladys, incluso el testimonio de Isaac. La sala quedó en silencio, porque a veces la justicia tarda, pero llega. Y en ese momento, Eleanor supo que no bastaría con elegancia y silencio. La guerra había cambiado de terreno. «No dejaré que esta familia se deshaga por una sombra», murmuró, apretando los puños, pero la grieta ya era un río. Y los ríos, tarde o temprano, arrasan todo a su paso. La sala del tribunal se convirtió en el escenario donde el pasado y el presente chocaban con fuerza. Elijah estaba ahí, de pie, con el semblante firme pero con el peso de años invisibles en sus hombros. No era solo un joven reclamando su nombre. Era el símbolo vivo de una verdad que la familia Whitmore había querido enterrar para siempre. Naila, sentada entre el público, sentía cada latido de su corazón retumbar en sus oídos. Sus ojos no se apartaban de Elijah, que con voz clara relataba la historia que llevaba grabada en la piel. La historia de una madre que fue borrada, de un linaje negado y de un derecho que exigía justicia. Eleanor observaba desde la sala contigua, rodeada de su séquito de abogados y asistentes, pero esa vez su máscara de control empezó a resquebrajarse. Sus labios apretados y sus manos temblorosas delataban el miedo que por primera vez se colaba en su mirada fría. Sabía que no bastarían sus influencias ni el oro que siempre había usado para comprar silencios. La verdad había llegado para quedarse. El juicio se extendió por semanas, y cada testimonio, cada prueba presentada, abría heridas que nadie quería ver. La libreta de Clarice, con sus palabras escritas en tinta que ahora parecía tener vida propia, el testamento olvidado que reconocía a Elijah como heredero legítimo, y las voces de Pearl y Gladys, que hablaron con la autoridad de quienes guardan secretos de generaciones, fueron desmontando la fachada impoluta de los Whitmore. Pero fuera del tribunal, la batalla era igual de intensa. En la mansión, las paredes que antes parecían sólidas, ahora vibraban con la tensión que crecía en el aire. Thomas, atrapado entre el amor por Naila y la lealtad a su madre, empezaba a descubrir las grietas que la historia familiar había dejado en su propia alma. «No sabía cuánto dolía la verdad», confesó una noche, con la voz cargada de tristeza, mientras caminaban por los corredores silenciosos de la mansión. «Toda mi vida creí que proteger a la familia era lo correcto, pero ahora veo que proteger la verdad es lo único que realmente importa». Naila lo miró con ternura y determinación. «El dolor es parte del camino, Thomas, pero la libertad no tiene precio.
Sin embargo, justo cuando el juicio parecía inclinarse a favor de Elijah y Nayla, una sombra nueva emergió desde los rincones más oscuros de la historia Whitmore. Un documento oculto apareció en manos de la defensa. Una carta escrita por Nathaniel Whitmore, el patriarca ausente y oscuro de la familia, dirigida a Eleanor. En ella, Nathaniel confesaba secretos inconfesables y pactos silenciosos con intereses oscuros de aquellos que preferían mantener el linaje puro a cualquier costo, y cómo se habían tejido alianzas para borrar cualquier sombra que amenazara su imagen. La carta era un golpe bajo, un recordatorio de que la corrupción y el racismo estaban incrustados profundamente en las raíces de esa familia. Entonces, en medio de esta tormenta, apareció Helena, la hermana mayor de Thomas, una mujer que había vivido alejada, en su propia burbuja, pero que ahora regresaba a la mansión con intenciones que nadie pudo prever. Con una mirada fría y calculadora, traía consigo secretos y alianzas que podrían cambiar el rumbo de la batalla. Su llegada agitó aún más las aguas ya turbulentas, poniendo en jaque a Nayla, Thomas y Elijah, y dejando claro que la guerra por la verdad y la justicia estaba lejos de terminar. Y mientras el veredicto se acercaba, todos sabían que el final podía ser tanto una victoria para el alma como una herida profunda para el corazón, porque la libertad, a veces, duele más de lo que jamás imaginamos. La tensión se sentía en cada rincón de la mansión Whitmore, donde el eco de secretos largamente guardados reverberaba con fuerza renovada. Nayla, Thomas y Elijah ya no eran solo un trío luchando contra el olvido, eran el símbolo viviente de una resistencia que reclamaba justicia y verdad. Helena, la hermana mayor, movía sus fichas con astucia, tejiendo alianzas inesperadas que ponían en jaque a todos. Su frialdad y calculada distancia eran la antítesis de la calidez que Nayla había soñado encontrar en aquella familia. Mientras tanto, en el tribunal, la batalla legal alcanzaba su punto más álgido. La abogada joven presentó la carta oculta de Nathaniel como prueba clave, demostrando la intención consciente de borrar a Clarice y a su hijo de la historia Whitmore. El juez escuchaba con atención, consciente de que aquel caso iba más allá de lo legal. Era una reivindicación de identidad y dignidad, pero la mansión no esperaba a que la justicia hiciera su trabajo. Eleanor, sintiendo cómo se desmoronaba su mundo cuidadosamente construido, ordenó que se bloquearan las cuentas bancarias de Nayla y Elijah y que se iniciara una campaña para desacreditar públicamente a la familia de Nayla. Las redes sociales y los medios se llenaron de rumores y mentiras, de opiniones veladas que intentaban cuestionar la legitimidad de Elijah y la moralidad de Nayla. Pero en medio de esa tormenta, Nayla encontró fuerza en lo más profundo de su ser. Recordó las palabras de su madre, la mujer que le enseñó que la dignidad es la corona más brillante que puede llevar una mujer negra. No permitas que nadie te robe la paz, niña, porque cuando el mundo intenta apagar tu luz, solo tienes que brillar aún más fuerte. Y así lo hizo. Con la cabeza alta y la voz firme, Nayla enfrentó cada ataque con la verdad como escudo y la resiliencia como espada. La comunidad negra de Atlanta comenzó a alzar la voz, organizando manifestaciones, apoyando a Nayla y Elijah y recordándole a la sociedad que el color de la piel no determina el valor ni el derecho a pertenecer. En la mansión, Eleanor se quedó sola, rodeada de sus fantasmas y sus silencios. Su imperio comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de las verdades que quiso enterrar. Y justo cuando parecía que la batalla estaba a punto de concluir, un sobre llegó a manos de Nayla. Dentro, una última carta de Clarice, escrita en sus últimos días. La dignidad es la única herencia que nadie puede robar. Sigue luchando, porque tu historia es más grande que esta casa. Nayla la leyó con lágrimas que no eran de tristeza, sino de fuerza renovada. La guerra estaba lejos de terminar, pero el alma de Nayla ya sabía que la libertad se ganaba con cada paso firme, con cada verdad pronunciada en voz alta y con cada grieta que dejaba entrar la luz. La mansión Whitmore nunca volvió a ser la misma. Sus muros, antes imponentes y silenciosos, ahora guardaban el eco de una historia que no se podía negar. La verdad había entrado como una grieta en el mármol, y con ella, la luz que desarma sombras
y derriba imperios construidos en mentiras. Elijah fue reconocido oficialmente como heredero legítimo de Clarice y Nathaniel. No solo recuperó un apellido, recuperó su dignidad, su historia, su voz. Naila, con esa piel oscura que llevaba como un estandarte, se paró frente a esa mansión una última vez. El viento le acarició el rostro, y por un instante pudo escuchar la risa suave de Clarice entre los árboles, la voz de su madre en un susurro de orgullo. Los Whitmore tuvieron que aceptar que no podían enterrar lo que ya había florecido, que la sangre no entiende de prejuicios y que la justicia, aunque tardía, puede pintar de oro la piel del pasado. Un día, en la sala principal, se colgó un retrato, no de un hombre blanco con pose severa, no de una mujer elegante con sonrisa falsa. Era el retrato de una mujer negra, fuerte, digna, de Clarice, con los ojos llenos de fuego y esperanza. Y en ese marco dorado, una placa con una frase que Naila leyó en voz baja, casi para ella misma. Ella entró en esa mansión con la dignidad como corona, y no permitimos que la apagara. Thomas la tomó de la mano. «Lo hiciste, Naila». «No lo hice sola», respondió ella. «Lo hicimos juntas. Las que sufrieron antes, las que lucharon en silencio, las que vinieron después». Y mientras el sol se ponía sobre Atlanta, Naila supo que su historia no era solo suya. Era de todas las mujeres negras que alguna vez fueron llamadas demasiado oscuras para pertenecer. Y ahora, al fin, tenían un lugar. Si esta historia tocó tu corazón, como tocó el mío, deja tu palabra abajo, porque aquí, en Honey and Thorns, siempre hay historias para almas que han pasado por el fuego y han salido brillando. Fin.